Voy a decirles, hermanos, que el capítulo de hoy, o el que vamos a estudiar hoy, a ver, yo podría decir que es mi capítulo preferido del libro de Daniel. Así que este es un sermón que a mí me emociona mucho. Y ayer quedamos en Daniel capítulo 3, ¿verdad? Una fascinante historia de estos tres jóvenes hebreos. Y hay una pregunta que quiero hacerles para iniciar el estudio del capítulo de hoy, que dicho sea de paso, no es el 4. No es el 4, vamos a dar un saltito hoy, porque quiero hablar de la oración, hermanos, y para mí la oración es el fundamento de la preparación para los eventos finales y es el escenario en el que el Señor pule el carácter cristiano, pule el carácter cristiano. Entonces, quiero que sepan, hermanos, que la oración es para mí la clave del crecimiento en la vida espiritual. Es decir, si queremos excelencia espiritual, es indispensable entender y practicar la oración de manera correcta. El capítulo 4 y el capítulo 5 de Daniel son dos historias de las cuales aprendemos, pero las lecciones que esas historias nos dejan no son dignas de imitar como ya lo han sido los capítulos anteriores, sino son necesarias de evitar. No sé si me estás entendiendo. El capítulo 4, que a propósito es el único capítulo del libro de Daniel que no fue escrito por Daniel. Este fue escrito por Nabucodonosor. Y cierto, es el sueño, un sueño más de Nabucodonosor. Un extravío más en la vida de Nabucodonosor, porque recuerdas, primer round, el sueño de la estatua, Dios se lo interpreta y él se rinde ante Dios. Segundo round, los tres jóvenes hebreos, nuevamente él se empecina en llevar de la contraria a Dios y entonces Dios lo humilla a través del horno de fuego. Segundo round, venciendo Dios. Pero hay un tercer round incluso, hermanos, donde Nabucodonosor se olvida de Daniel, se olvida del milagro del horno de fuego y otra vez, una vez que sueña este sueño del árbol frondoso, que no nos vamos a detener, sino quiero ir así a vuelo de pájaro, en lugar de llamar a Daniel, ¿verdad? En lugar de consultar al profeta de Dios que ya evidencia suficiente le había dado de contundencia, entonces este rey vuelve y llama a los brujos primero. O sea, tercer round. Y así somos, ¿verdad, hermano? Yo ayer les decía, ¿a quién nos parecemos más nosotros los adventistas de una esperanza junto con este pastor que les habla? ¿A quién nos parecemos más? ¿Ustedes qué dicen? ¿Nos parecemos a Daniel y a sus amigos con esos ejemplos de fidelidad y valentía y de constancia sobre todo? ¿O nos parecemos a esa espiritualidad fluctuante que aprende de los errores, de los golpes y que insiste y cierto, es terca y es dura de servir como la de Nabucodonosor? Ay, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo me veo identificado con Nabucodonosor. Sin embargo, mi alegría y mi motivación es que al terminar el estudio del libro de Daniel, vamos a tener claras las claves de esa excelencia espiritual que obtuvo Daniel por la gracia del Señor y nosotros también las vamos a alcanzar. Porque recuerda, las historias de Daniel son tipos, son símbolos de una historia que se va a repetir otra vez, como ya lo predijo el Apocalipsis y ayer lo estudiamos, y nosotros seremos ahora los protagonistas de esa historia. Amén. Capítulo 5, pues es la historia de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, ¿cierto? Nabucodonosor finalmente reconoce la autoridad de Dios, pero quizás acierta como creyente, pero fracasa como padre, porque deja el reino y a cargo del reino queda su hijo Belsasar, y Belsasar es un caos, Belsasar niega por completo la experiencia de su antecesor,
y se olvida de Dios. Y bueno, ustedes conocen la historia, las letras en la pared y la interpretación de Daniel, que en esa misma noche viene Darío, sitia la ciudad, o más bien penetra la ciudad, para ser exactos, penetra la ciudad, y entonces el reinado de Babilonia llega a su final esa noche. Y interesante es, para que podamos enlazarnos con el capítulo 6, que será el objeto de nuestro estudio, si vas a Daniel 5, el último versículo de Daniel 5 nos coloca a Daniel otra vez en escena. Últimos 3 versículos. Dice: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, estoy leyendo Daniel 6:1, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Entonces allí quería llegar yo. Daniel termina siendo destacado en el reino de Babilonia y empieza destacándose en el reino de Medo-Persia, y es constituido uno de los 3 gobernantes, a cargo de los cuales estaban todos los demás líderes del imperio. Tanto así que dice el versículo 3, última parte, que el rey pensaba poner a Daniel sobre todo el reino. O sea, era un hombre admirable, un hombre digno de confianza. Y saben, hermanos, aquí hay una pregunta que yo quiero hacerme para empezar nuestra reflexión a lo largo de las lecciones de Daniel 6. ¿Por qué será, queridos, que tanto los 3 jóvenes hebreos en Daniel 3 como Daniel en el foso de los leones de aquí, del capítulo 6, fueron tan convencidos de que la fidelidad a Dios era el mejor camino? O sea, ¿qué había en el proyecto de vida de estos hombres que los hacía pensar que por ningún motivo renunciarían a la fidelidad en Dios? Y sabes, a veces nos motiva obedecer a Dios las razones incorrectas. La obediencia a Dios no nos salva. Y aunque aquí esta semana estamos hablando de excelencia espiritual, el propósito de esa excelencia espiritual, una vez la alcancemos, no será tener una recomendación propia para la salvación. El propósito de la obediencia no es demostrarle a Dios nada. El propósito de la obediencia, queridos hermanos, es preparar al ser humano como vasija útil y apta para cumplir los designios de Dios en su vida. Es decir, la obediencia nos capacita para tener un ministerio sin precedentes en la historia de este planeta, como lo fue el ministerio de Daniel y sus amigos. La obediencia nos prepara para ser lumbreras en un mundo en tinieblas, y para lograr, hermanos, que en el momento indicado, a la hora indicada, Dios sorprenda a los grandes y poderosos con nuestra predicación, como lo fue en el caso de los 3 amigos, como fue sorprendido Nabucodonosor, y como vamos a ver hoy, fue sorprendido Darío. ¿Y qué pasa aquí en Daniel 6, hermanos? Pues era tal la envidia de estos hombres, ¿verdad? Yo creo que esta historia nos la contaron desde niños y pues ustedes la conocen bien. Yo simplemente voy a hacer un repaso. Era tan destacado Daniel que
sus compañeros, sus colegas de gobierno, los otros dos gobernadores y la cantidad de sátrapas, llenaron sus corazones de envidia, de celos y de resentimientos contra Daniel. Y entonces dice aquí la Biblia que estos hombres gobernadores buscan alguna ocasión, versículo 5, última parte, para acusarle. Sígueme en tu Biblia, por favor. Y la vamos a usar mucho esta noche. Y dice, y no hallaron contra él ninguna acusación, sino que llegaron a la conclusión de que para poder acusarle, dice, no hallaremos contra él, sino en relación con la ley de su Dios. Es decir, para poder entramparlo, tenemos que ponerlo a prueba con su propia ley, con la ley de su Dios. Y entonces estos gobernadores llegan ante Darío y le hacen una propuesta tentadora, ¿verdad? Le dicen, Darío, rey, para siempre vive, este es momento de que afirmes tu liderazgo en todo el reino, este es momento de que los habitantes de este planeta conozcan de qué estás hecho, y por eso vemos como parte de este plan estratégico de expandir tu influencia y tu soberanía, que decretes un edicto con el sello de medos y persas, que es un sello inquebrantable, y que este edicto diga que en un periodo de 30 días nadie podrá pedirle a su Dios o a ninguno de sus creencias nada diferente a las peticiones que deben ser hechas a ti. Es decir, tú vas a ser el Dios de este imperio por 30 días. Y recuerden que Darío ya sabía bien quién era Daniel. Y seguramente Darío, al conocer esta propuesta, intuye o diríamos, Darío da por sentado que Daniel hace parte de esta propuesta. Y dice el versículo 9, y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Pero es que esta propuesta vino con mentiras, porque el versículo 7 dice que estos hombres dijeron, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, estamos de acuerdo de que promulgues un edicto real. Ese es nuestro consejo. Todos los gobernadores, y recuerda que ¿cuántos eran? ¿Cuántos gobernadores había en el Imperio Medo? 120. Loren, veo de allí tu rostro. ¿Quién más está conmigo? No me dejen, hermanos, no me dejen. 21 120. participantes y yo quiero ver algunos rostros que me hagan sentir acompañado. Ok. Tres gobernantes y una multitud de sátrapas. Entonces Darío asume que Daniel hace parte de ese plan macabro. Y qué sorpresa, cuando dice la Biblia, entonces se juntaron aquellos hombres. Versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y me gusta esa frase al final, porque cuando uno suele hacer algo es porque ese algo es un hábito, ¿cierto? Daniel tenía por hábito orar. Era un hábito que marcaba la rutina diaria de Daniel. Y dice la Biblia que aún sabiendo las repercusiones del edicto, Daniel sencillamente hace lo que acostumbra, se va para su casa, abre sus ventanas, como ya era costumbre, y se arrodilla a orar. Y yo quiero hacer una pausa aquí, hermanos, porque esto es interesante.
¿cómo es posible que una prioridad en la vida nuestra pueda llegar a ser tan seria, tan fuerte, que si es necesario morir en lugar de renunciar a esa convicción, estemos preparados? Es decir, ¿puedes tú imaginarte qué tan importante era para Daniel la oración, que prefirió recibir las consecuencias de una condena de muerte a dejar de orar? A mí me llama la atención eso, hermanos, porque es que la oración no era simplemente un formalismo para Daniel. La oración no era una rutina vacía, no era un acto religioso solamente. Era un principio de vida, era un hábito que marcaba su carácter. Y tan seria era la oración que cuando lo confrontaron entre orar o morir, perdón, dejar de orar, ¿cierto? O vivir, bueno, ya hasta yo me confundí. Pero cuando la prueba de Daniel fue o la oración o la vida, entonces Daniel eligió la oración. Eso es lo que quiero decirte. O sea, la oración ocupaba un papel preponderante en la vida de Daniel. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo quiero analizar eso un poco contigo porque mira, los psicólogos de familia, y aquí es donde yo entro a hablar un poco a las familias, yo estoy convencido de la importancia de la salud social, la salud familiar, emocional en la vida nuestra, ¿no? Nosotros no podemos simplemente buscar la salud manteniendo el cuerpo sano. Necesitamos también mantener la mente sana, necesitamos mantener las emociones sanas y por supuesto necesitamos mantener la espiritualidad sana. Salud al final es la combinación equilibrada de esas 4 áreas de la vida del ser humano, ¿no? Recuerda bien, el área física, el área mental, el área emocional o familiar y el área espiritual. Y a mí me gusta hablar mucho del área familiar o emocional porque soy un convencido de la importancia de esa área para el equilibrio del cuerpo y de la mente. Y sabes, los psicólogos de familia, los terapeutas de familia dicen que en las relaciones humanas, el componente de la conversación, el componente del diálogo es fundamental porque, según declara la psicología familiar, conversación es igual a relación. Es decir, una relación interpersonal o una relación de lazos familiares existe cuando hay conversación, porque la conversación es la relación. Tú tienes una relación con alguien cuando conversas con esa persona. Si no hay conversación, no hay relación. Yo no sé si ustedes han enfrentado el desafío familiar de convivir con una persona, llámese esa persona el cónyuge o llámese esa persona el hijo o llámese el familiar que sea, pero dentro de las mismas 4 paredes, convivir con una persona con la cual no hay canal de conversación. Yo no sé si tú has pasado por un periodo en el cual, o estás pasando por un periodo en el cual vives con esa persona, compartes los espacios con esa persona, convives con esa persona, pero no conversas con esa persona, por la razón que sea. Y el problema puede llegar a ser tan serio que hasta puedes dormir con esa persona y aún así no conversar con esa persona. Como un libro que leí alguna vez decía, es como si hubiera un elefante en la habitación y nadie quiere reconocer que hay algo gigantesco de lo cual hay que hablar, pero ninguna de las 2 partes se atreve
a hacerlo. Y hay ocasiones en la vida donde hay temas que hay que hablar, hay temas que hay que conversar con los hijos, con la pareja, pero no damos el primer paso y no nos atrevemos y no sabemos por dónde empezar. Pues yo quiero decirte que la conversación, y esto es algo que debe quedar plasmado en tu mente en la reflexión de hoy, la conversación es la relación. ¿Tú quieres tener una buena relación con tu esposa? Conversa con ella. Tú quieres tener una buena relación con tus hijos, separa tiempo para conversar con ellos. A mí me gusta sacar un tiempo diario para escuchar a los hijos, ¿verdad? Cuando hacemos la retroalimentación de lo que pasó en el día y me gusta que ellos hablan y conversan y yo intencionalmente me enfoco en la conversación y hago más preguntas y me río con ellos y a veces hasta me cuentan intimidades de lo que pasa allí entre sus amigos, sus amigas y yo trato de bajarme a su mundo y hacer, proyectarme, y de hecho lo estoy, ¿verdad? Pero hacerles sentir que me interesa su mundo, que la conversación realmente me interesa, porque yo sé bien que la conversación hace la relación. Hay un tema bien interesante con esto de la convivencia en parejas, y estoy hablando esta noche para los esposos que me escuchan. Ahora por ahí alguna esposa desesperada, algún esposo desesperado. No, ahora sí menos van a hablar porque nadie va a querer reconocerlo, pero todos de alguna forma estamos desesperados por encontrar el balance de nuestras relaciones matrimoniales, el balance de nuestras relaciones con los hijos. Y sabes, hay unos estados de ánimo en la relación matrimonial que debemos aprender a interpretar. Ustedes saben que estos psicólogos de familia dicen que una mujer habla en promedio al día, las mujeres tienen más desarrollado el don de la comunicación o las habilidades comunicativas. Y una mujer en promedio durante el día habla 80,000 palabras. 80,000 palabras habla una mujer al día. La diferencia con el hombre es que un hombre con 30,000 palabras diarias tiene y quizás le sobran unas cuantas. Por eso es que tú ves que las mujeres, cuando se encuentran, ellas tienen tema de conversación y se deleitan en conversar y las llamadas telefónicas de las mujeres son más largas de los hombres. ¿Por qué? Porque es que ellas hablan de todo y cualquier tema para ellas es importante, ¿cierto? Y si es de belleza o es de hogar, o cierto, o es de temas así muy femeninos, pues pueden pasar horas en temas de conversación, ¿verdad? Y por eso es que cuando el esposo llega a la casa y la esposa está en la casa, quizás le ha tocado sola ese día, pues ¿con quién ha hablado la esposa? De pronto, si hizo alguna llamada, habrá desahogado algunas de esas 80,000 palabras. Pero cuando el esposo llega a la casa, ¿qué es lo primero que la esposa quiere hacer? Hablar, ¿verdad? Hablar, porque hay una hormona que nuestro cerebro segrega, una hormona que sale allí del hipotálamo que se llama serotonina. Y la serotonina es la hormona que regula la felicidad. O sea, cuando tú experimentas actividades placenteras o compañías placenteras, conversaciones placenteras, entonces tu cerebro libera serotonina. ¿Qué es la hormona de qué? No lo vayan a olvidar, por favor. De la felicidad. Pero hay otra hormona que se llama el cortisol. Y el cortisol es la hormona encargada de aumentar los niveles de estrés en nuestro cerebro. Así que el cortisol está asociado con el estrés. Cuando el esposo llega a la casa después de una jornada de trabajo, después de lidiar con el tráfico, después de pelear por aquí y atender por allá, las hormonas de cortisol, que es la hormona del estrés,
del hombre están altas. Por eso es que tú ves que cuando el esposo llega a la casa, a veces lo único que quiere hacer es sentarse, coger un control remoto y desaparecer de la presencia de todo el mundo, ¿verdad? No quiere hablar con nadie. Comparado a una mujer que cuando su esposo llega a la casa, lo que más ella quiere es hablar, porque también ha tenido un día estresante en la casa, en la cocina, e incluso en los trabajos, las que hacen trabajo afuera y trabajo en la casa. Entonces se encuentran dos maneras muy diferentes de lidiar con las hormonas del estrés. Ambos están en busca de serotonina, que es la hormona de la felicidad, no lo olviden, pero no saben qué hacer con el cortisol. Y entonces aparece este consejo muy sabio que dan los terapeutas de familia que dicen, mira, si tú quieres entablar una buena comunicación con tu marido, deja que él llegue a la casa, deja que se quite los zapatos, deja que se siente en su sofá, que prenda su televisor y espéralo una hora. Quizás menos, ¿no? Los cerebros de los hombres son diferentes. Algunos reducen el cortisol más rápido que otros, ¿verdad? Pero espéralo, es decir, dale tiempo para que esa hormona del estrés descienda, se normalice y entonces ahora su cerebro esté preparado para producir serotonina. Y de pronto alguna mujer dirá, ah, pastor, suena muy bonito, pero ¿y qué? ¿Y nosotras qué? Muy fácil entonces dejarlo que entre y quitarle los zapatos y llevarle la comida al sofá y dejarlo que él se relaje. ¿Y nosotras qué? ¿Cuándo nosotras? Pues queridos caballeros, si tu esposa te ha dado tu espacio para que tu serotonina baje, perdón, para que tu cortisol baje y tu serotonina suba, que es la recomendación de los terapeutas de pareja, tú no puedes dejar a un lado que tu esposa también ha estado administrando niveles de cortisol durante el día y que la única manera de disminuir esos niveles y aumentar la serotonina es escuchándola, es dedicándole ese espacio de tiempo para saber cómo le fue, qué le pasó durante el día, ¿verdad? Con quién habló. Y las mujeres son felices simplemente que tú las escuches, así te hablen de cualquier cosa que para ti pueda ser irrelevante, pues para ellas no lo es. Para ellas un nuevo look, un peinado nuevo, un algo que vio en una revista, en el internet, algo que habló con la mamá o con la amiga o algún chisme incluso. A una mujer la hace feliz. Y hacer feliz una mujer es fácil, hermanos, solamente hay que escucharlas. Entonces yo les propongo ese negocio, hermanas. Déjelo que llegue, no le hable, no lo acose con palabras porque el cortisol lo trae alto. Déjelo que se siente en el sofá, quítele los zapatos, llénelo de piquitos, no le diga nada, ¿cierto? Póngale la cena en la mano, se relajó y usted va a ver, hermana, al cabo de unos 40 minutos, una hora, ese hombre va a estar listo solo para usted. O sea, hermanos, es que es interesante. Nosotros no sabemos nada de relaciones interpersonales y por eso es que andamos siempre bloqueados. Y por eso es que chocamos los unos con los otros porque tenemos una cantidad de explosiones hormonales en la cabeza y no sabemos cómo administrarlas. Y yo les voy a decir algo, hermanos. Hay otra hormona que es la que a mí más me gusta, porque después de que el cortisol se ha normalizado y la serotonina se activa, esa reacción cerebral produce el movimiento de otra hormona que se llama la oxitocina. ¿Y saben cómo es llamada la oxitocina en el mundo de la terapia familiar? La hormona del amor. Loren, ¿cuál es la hormona del amor? La oxitocina. Y esta es la hormona encargada de promover los ambientes románticos, de generar esa necesidad y esa búsqueda del placer sexual con la pareja, pero esa hormona solo se activa cuando el cortisol se ha normalizado y cuando la serotonina se ha activado.
Mire, yo les estoy dando un secreto número uno a los hombres que quieren tener a esas esposas en la palma de la mano. Solo tienes que escucharla y vas a ver cómo la oxitocina de tu esposa llega a niveles nunca antes vistos. Y a tu esposo, mi querida, solo tienes que esperarlo. Solo tienes que darle un espacio y vas a ver cómo la oxitocina, queridos hermanos, a ustedes los va a hacer muy felices. ¿Por qué di esta vuelta por el tema de las relaciones familiares, hermano? Porque es que uno no puede ser simplemente una persona espiritual y devota a la iglesia si no es también devota a su hogar. O sea, a mí que no me vengan con la historia o con el cuento de que las personas espirituales son serias y no tratan bien a sus parejas y son rudos con los hijos. No, entonces eso no es espiritualidad, porque los seres humanos somos entes, hemos sido creados como entes holísticos, es decir, tenemos que tener un balance de las cuatro áreas de nuestra vida que ya dijimos, son espíritu, cuerpo, ¿verdad? Espiritualidad, cuerpo, mente y emociones. Si se pierde el balance de alguna de esas cuatro, las otras tres empiezan a fallar. Así que si no somos exitosos en la comunicación con nuestra familia, tarde o temprano nuestra comunicación con Dios va a fallar. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo esta noche? Es muy importante que prestemos atención a esas señales que nos muestran hay algo que hacer en las relaciones familiares. Ahora, cuando vamos al plano espiritual, nos damos cuenta, queridos, que con Dios sucede lo mismo. Es decir, si tú quieres tener una buena relación con Dios, necesitas, ¿cuál dijimos es el componente de la relación? Conversación o comunicación. Por favor, no pierdas de vista eso. Si se nos olvida todo el sermón esta noche, yo no me pongo bravo, pero que no se nos olvide que conversación hace a la relación. La relación es conversación. Si tú no conversas, si tú no te comunicas, no hay relación. Es una manera muy sencilla y fácil de entender las relaciones familiares. Son relaciones basadas en la conversación y la relación con Dios es igual. Entonces, mira al punto al que llegamos. Si tú no tienes una conversación con Dios constante, fluida, prioritaria, tú no tienes una relación con Dios. Yo no puedo decir yo no puedo hacer alarde diciendo, como yo soy pastor, yo tengo una buena relación con Dios. Pero si yo no converso con Dios, si yo no paso tiempo compartiendo con Él mis pensamientos, si yo no estoy al alcance de su presencia, pues yo no tengo relación. Tengo cualquier formalismo externo, tengo cualquier acto religioso externo, pero no tengo relación personal e íntima con Dios, porque relación depende de la conversación. Conversación es igual a relación. Por eso para Daniel, hermanos, que le tocaran su oración era que le tocaran todo, porque si le prohibían orar, si le negaban la posibilidad de conversar con su Dios, le estaban negando a su Dios. Es decir, la oración para Daniel, la conversación con Dios era todo, porque esa era su relación con Dios. Ese era su Dios. Los momentos de oración para Daniel eran fundamentales. Por eso Daniel no vaciló un solo minuto. Tan pronto como escuchó que el edicto había sido firmado, se fue para su habitación, cerró la puerta, pero abrió la ventana y dijo, mi conversación con Dios no se negocia. No voy a racionalizar esta orden. No voy a decir, como son solo 30 días,
pues hagamos una pausa, Señor, tomémonos unas vacaciones espirituales estos 30 días y ya después que esto se acabe, después de que esta crisis termine, volvemos, ¿verdad? A veces racionalizamos y decimos, ay, estamos en pandemia, las cosas son diferentes, nuevas, todo el mundo anda corriendo de aquí para allá. Yo no voy a volver a la iglesia por estos meses y cuando la pandemia se acabe, volvemos. Cuando la cosa vuelva a la normalidad y dejemos esa virtualidad aburridora, ese día vuelvo a la iglesia. No, hermano, no podemos racionalizar de esa manera nuestra prioridad espiritual. ¿Saben por qué? Porque es justo en la prueba, es justo en la crisis donde Dios quiere ayudarnos a dar pasos preparatorios para impactar nuestra familia, nuestra sociedad y el mundo entero. Y ustedes van a ver ahorita qué pasó en la historia de Daniel, pero antes de eso yo quiero, en los minutos que me restan, tratar de entender contigo qué clase de relación quiere Dios tener con nosotros. O sea, qué tan cercano quiere Dios estar de nosotros. Y a mí me gusta mucho, hermanos, cómo el libro de los Salmos describe el tipo de relación que Dios quiere tener con sus hijos. Y voy a pedirte que abras tu Biblia en los Salmos. Ve con tu Biblia conmigo, hermanos. Y vamos a leer unos cuantos salmos rápidamente. Vamos a pasar esas hojas. Todo va a ser en salmos, porque si hay un libro que describe bien la intimidad con Dios, ¿cierto? Ese amor espiritual con Dios, es el libro de los salmos. El libro de los salmos fue escrito por una persona que se apasionaba por comunicarse con Dios, por conversar con Dios. Por lo tanto, la relación era fuerte. Y en el libro de los Salmos vamos a encontrar algunas características de esa comunión. Vamos a empezar con el Salmo 16. Rápidamente, Salmo 16. Aquí lo tengo y espero que tú lo hayas encontrado porque recuerda que la lectura de la Biblia hace la diferencia. Y el Salmo 16, versículo 8 dice así. 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Este es Salmo de David. ¿Dónde había puesto David a Jehová? Delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces David dice, he puesto a Jehová delante y está al alcance de mi diestra. ¿Cuál es la diestra, hermanos? Muéstrenme la diestra ya en casa. Muéstrenme la diestra, ok. La diestra es la mano derecha. La diestra es la mano, qué bonito ver esa diestra allí, grandota. Llenó toda la pantalla esa diestra que me mostraron ahí. Muestra a ver quién más me está mostrando la diestra. ¿Alguien más? Ok. Y saben, David dice aquí, Dios va delante de mí y yo alcanzo a tocarlo con mi diestra. Está a mi diestra. Mi mano derecha está en contacto con él. No pierdas de vista ese punto. Vamos al Salmo 73, 23 para ver que esta alusión a la cercanía de Dios se repite. Salmo 73, 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Ya habíamos leído este texto el sábado. Con todos, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. ¿Qué está diciendo aquí de nuevo el salmista? Que Dios de dónde lo toma, de dónde lo coge, de la mano derecha. Es decir, la comunión del salmista con Dios es estrechamente suficiente como para que pueda él ser tomado por su mano derecha. La mano derecha es agarrada por Dios. Uno más, Salmo 121:5. Más para atrás, más para adelante, perdón, 121:5. Dice esto: Jehová es tu guardador, es tu sombra
¿En dónde? ¿O a qué lado? ¿Estás leyendo conmigo? A tu mano derecha. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Entonces, 3 versículos, pero es que no son los únicos 3, hermanos. Los salmos y la Biblia en general está llena de versículos que hablan de esa experiencia con Dios cercana al alcance de la mano derecha y tan cercana que Dios te puede tomar tu mano derecha. ¿Correcto? Es decir, la experiencia con Dios aquí está relatada en un plano físico, tangible. Y a veces uno dice, óyeme, pero es que yo no toco a Dios, yo no veo a Dios. ¿Verdad? Y entonces a veces nuestra experiencia espiritual se vuelve muy vacía, se vuelve una experiencia pues formalista, porque no logramos entender la presencia de Dios como algo tan real, lo suficientemente real como para que mi mano derecha lo sienta. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿de qué está hablando usted? Si es que Dios no se puede tocar. Ah, pues sí, es cierto, pero por allí dijo Jesús, porque me viste y me tocaste, Tomás, creíste, pero más bienaventurados son los que no me vieron ni me tocaron, pero ¿qué? Pero creyeron. O sea, Jesús nos está diciendo, hay un camino a través de la fe que es más bienaventurado incluso que si me tocaran o que si me vieran. Y aquí estamos hablando de ese camino de la fe del cual el salmista nos está hablando. Ahora, corramos juntos, porque nos quedan apenas 6 minutos, al Salmo 26 para encontrar una descripción bien interesante. Salmos 26. Seguimos en los Salmos. Dice el Salmo 26. No olvides, conversación es igual a relación. No olvides, la relación con el Señor, mientras tú converses con Él, puede llegar a ser tan estrecha que Él se haga sentir en tu mano derecha. Pero ahora mira lo que dice el Salmo 26. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Entonces ven acá. Ya la Biblia nos dijo que es la mano derecha del ser humano la que es tomada por Dios, ¿cierto? Me has tomado por mi mano derecha, leímos en los Salmos, pero ahora aquí el Salmo 20 está diciendo que Dios salva con la potencia de su diestra, o sea que Dios también usa su diestra. Sigue conmigo leyendo, Salmo 63:8. Rápidamente, Salmo 63:8. Búscalo allí en tu Biblia. Dice, mi alma está apegada a ti. Este es un versículo bien lindo del Salmo 63. Recomiendo mucho el Salmo 63. Y dice, mi alma está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Con cuál mano sostiene Dios a los que claman a Él? Con la diestra. Con su diestra. ¿Sí? Ya dejamos la diestra del ser humano atrás, la derecha del ser humano ya quedó atrás. Ahorita estamos hablando de la derecha, de la mano derecha de Dios. Salmo 139:10 para terminar este recorrido hermoso de los salmos. Este juego de palabras de la diestra humana y la diestra de Dios se repite vez tras vez. Salmo 139:10 dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Mira que es muy contundente la descripción bíblica de la relación con Dios. O sea, David está diciendo, Señor, tú me salvas con tu diestra me ha sostenido, y aquí dice, me vas a asir, o sea, me vas a agarrar con tu diestra. Ahora yo te pregunto, ¿cómo hace uno para caminar con alguien si uno usa su mano derecha para agarrar la mano derecha de esa otra persona? Porque por lo general cuando caminamos con alguien, uno de los dos estira a la derecha, pero el otro tiene que estirar ¿cuál? Pues la izquierda.
Y yo me pregunto, ¿y cómo hace David? ¿Cómo hacía David? ¿Cómo hago yo para caminar con Dios, para que me agarre mi mano derecha con su derecha? Aquí es donde voy a necesitar hacer un experimento virtual. Espero que salga, porque necesito tu ayuda, Alfonso. Ven para acá. Vamos a ver si ustedes me alcanzan a ver ahí en cámara. Me están viendo aquí bien, ¿verdad? Pues yo me voy a parar y le voy a pedir a Alfonso que le muestre a la cámara su mano derecha. ¿Están viendo bien, Alfonso? Hagan así con la cabeza para estar tranquilos. Perfecto. Esa es tu mano derecha, ¿verdad, Alfonso? Sí. ¿Estás seguro? Seguro, creo. Bueno, sí es. Y esta es mi derecha. O sea, que aquí estamos los dos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo cojo a Alfonso de su derecha? Como quiera que sea, así o así. Y entonces tratamos de andar juntos agarrados de la mano derecha. ¿Qué iríamos a hacer? Pues de repente terminamos yendo en direcciones contrarias, ¿verdad? Contrarias. Porque así no se camina, ¿verdad? Se camina es con la izquierda de él y la derecha mía. Pero ¿qué si el pastor Julián, corramos esto un poquito, se para delante de Alfonso y lo toma de su derecha con mi derecha? Y empezamos a caminar juntos, yo adelante y él siguiéndome. Si este ejemplo es de alguna forma visualizado en la experiencia espiritual con Dios, y como leímos en el primer salmo que leímos, Salmo 16:8, dice David, al Señor he puesto delante de mí y está a mi diestra y no voy a tropezar porque lo he puesto delante de mí y está a mi diestra. Quiere decir que Dios va delante de ti, va delante de Alfonso. Y yo te pregunto, ¿con quién se las tiene que ver la tentación siempre que Alfonso vaya atrás? ¿Quién es el primero que le hace frente a la prueba en la vida de Alfonso si Alfonso ha puesto a Dios delante de él? Alfonso solo tiene que sostener la mano de Dios y agarrarla duro. Pero ¿quién enfrenta al enemigo? ¿Quién enfrenta los problemas? ¿Quién enfrenta las crisis cuando Dios es el que va delante de ti? Pues tu Dios, tu amigo, tu Padre Celestial. Alfonso, gracias. Gracias por esa ayuda allí. Queridos, este tema quiero que termine diciéndoles, nosotros tenemos que hacer de nuestra relación con Dios una experiencia real de fe. Hace unos años atrás, conocí a una persona en la universidad mientras yo estudiaba teología. Él era un estudiante también de teología. Estaba unos semestres más atrás que yo iba más avanzado. Pero este muchacho, Javier, era su nombre, se hizo notar muy fácil en la universidad y te voy a decir por qué. Quiero contarte esta historia para ilustrar que nuestra relación con Dios tiene que pasar a un nivel de una experiencia cercana y espiritual. Y Javier se hacía notar muy fácil porque tenía una manera de vivir su espiritualidad diferente a la manera promedio, ¿no? Diferente al estudiante normal, al teólogo normal. Y en la escuela de teología todos nos reíamos de la manera como Daniel profesaba su fe o su experiencia espiritual. Porque Daniel era de los que primero se levantaba en la mañana, los primeros en levantarse, y allí en la universidad, en el hogar de hombres, había un cuarto de oración. Y ese cuarto de oración, a primera hora del día, tenía su luz encendida. Había alguien metido en ese cuarto de oración y ese alguien era Javier. Era muy devoto a la oración, muy temprano en la mañana. Pero cuando terminaba su oración personal de la mañana, lo veía uno llegar, era el primero en llegar al devocional colectivo, al devocional del hogar de hombres. Era el primero en sentarse, el primero en cantar. Pero cuando terminaba su devocional de la escuela, del hogar, perdón, le encantaba ir y meterse en los devocionales de las industrias y de los demás departamentos y visitaba los devocionales de los demás departamentos porque quería vivir de devocional en devocional. Entonces, en algún momento ya se volvía
se volvía algo fuera de lo normal que una persona le gustara tanto estar metida en los lugares donde se abría la Biblia y se cantaba. Pero allí no terminaban las excentricidades de Javier, ¿saben? Javier en su salón de clase, yo no lo vi, pero me lo contaron. Javier llegaba al salón de clase, se sentaba en su puesto y abría la Biblia y se ponía a leer la Biblia en plena clase. Y bueno, está bien leer la Biblia, ¿verdad? Pero si estás en clase, no en la Biblia. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Hay tiempo para la Biblia y hay tiempo para la clase. Pero este muchacho vivía su espiritualidad de una manera que a nosotros nos parecía loca, pero esa era su manera, esa era su cercanía con Dios, esa era su manera de conversar con Dios y su conversación hacía su relación, que no le importaban las opiniones de sus amigos y de repente en algún momento el profesor veía que Javier estaba con la cabeza agachada y entonces le decía, a ver Javier, usted allá contésteme esta pregunta. Y quienes lo vieron cuentan que Javier levantaba la cabeza, contestaba la pregunta porque de alguna manera estaba poniendo cuidado a la clase y contestada la pregunta acertadamente, volvía y bajaba la cabeza y volvía y seguía leyendo la Biblia. O sea, tenía un cerebro, algo bien interesante, un cerebro doble. Pero ahí no terminaba todo, hermanos. Cuando llegábamos a las comidas, especialmente al almuerzo, al mediodía, Javier llegaba a hacer la fila del almuerzo en un restaurante grande donde hay que hacer una fila y uno coge su bandeja para que le sirvan sus platos y, cierto, su comida y va y se sienta. Javier llegaba cantando himnos a la fila del almuerzo. Dime, ¿quién canta en la fila de un almuerzo? Eso solo lo hace la gente loca. Y este hombre llegaba cantando, cogía, le servían su comida, ni siquiera dejaba de cantar cuando le servían, sino que sonreía, saludaba y agradecía con los ojos mientras seguía cantando. Y cogía su charola, su bandeja, caminaba por el pasillo del restaurante buscando una mesa del fondo. Y aquí venía algo que a nosotros nos encantaba ver porque nos reíamos. Él llegaba a la mesa, descargaba su bandeja sobre la mesa, corría una silla hacia atrás y uno decía, se va a sentar. Pues no se sentaba, sino que una vez corría la silla, daba la vuelta a la mesa, corría la silla del extremo, del otro extremo, y ahí sí se sentaba. O sea, ¿quién corre dos sillas para sentarse solamente en una? Solo Javier. Le pusimos un apodo por tantas excentricidades y le decíamos Javier el profeta. Le decíamos el profeta. Ahí viene el profeta. Miren, póngale cuidado a lo que va a hacer hoy el profeta. Usted ya ha hablado con el profeta. Vaya, dígale que le profetice. Y nos reíamos. Usted puede creer la escuela de teología riéndose de la espiritualidad de un muchacho, ¿no? La crema innata de la espiritualidad de joven de Colombia riéndose de un muchacho. Pues un semestre supimos que Javier no pudo retornar a clases porque no tuvo el dinero suficiente para matricularse. Y cuando preguntamos por el profeta, porque se nos acabó el espectáculo y se nos acabó la risa, entonces dijeron, no, Javier se quedó colportando. Se quedó en su ciudad colportando, volverá otro día. Bueno, pasó el tiempo, se olvidó el profeta, ¿cierto? Ya cuando la gente se va, no se menciona. Un día, hermanos, decido yo irme a colportar también, porque ustedes saben, el colportaje financia el estudio de los jóvenes. Y yo pagué una buena parte de mis estudios colportando. Y entonces me voy yo a colportar a la ciudad de Bucaramanga, de donde es nuestro hermano Alfonso. Yo no fui criado en Bucaramanga, yo fui criado en Bogotá, pero esta ciudad Bucaramanga pues es una ciudad de gente muy trabajadora, muy simpática, y entonces yo dije, me voy para la ciudad de mis padres a colportar, y me pongo yo a colportar, hermanos, que es vender libros para el que no sabe qué es colportar, y pues dicho sea de paso, cuando uno colporta, los primeros días son pésimos, son difíciles, arrancar y bajar bandera en el colportaje es difícil. Y me pongo yo a colportar, hermanos, y llevaba cerca de 30 días sin haber vendido ni una revista.
A ver, porque hay épocas en el colportaje que son difíciles. Y pues bien frustrado, bien desanimado, un día dije, voy a aprovechar esta tienda, esta cafetería que está vendiendo minutos de larga distancia baratos y me voy a desahogar con mi novia. Para ese entonces yo estaba ennoviado con la que ahora es mi esposa. Y entonces dije, voy a ir a llamar y a desahogarme y a llorar mis penas allá en el teléfono. Y cuando yo entro a la cafetería, qué sorpresa cuando veo en una de las mesas de la cafetería, sentado en la mesa, con la Biblia abierta sobre la mesa, me encuentro yo a Daniel a la distancia, perdón, a Javier a la distancia. Yo no sé si a ti te ha pasado que a veces uno ve gente familiar, gente conocida, pero uno por dentro dice, uy, ojalá no me vea, no, a ese no lo quiero saludar, ojalá no se dé cuenta que yo estoy aquí. Y entonces yo fui a dar la espalda para salir porque no quería saludar al profeta. Y entonces cuando yo doy la espalda siento que se escucha mi nombre por allá desde una mesa y dice, Julián. Pues el profeta me había visto, no solo me había visto, sino me había reconocido y no solo eso, recordaba mi nombre. Y me dijo Julián y yo pues ahí ya no había remedio, ¿verdad? Había que voltear y por lo menos sonreír y yo no solo sonreí, sino que resulté allá parado al lado de la mesa de él. Y él me dice, oye Julián, pues qué sorpresas con encontrármelo, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está la universidad? ¿Qué está haciendo aquí? Y le digo, pues estoy colportando. Y me dice, óigame, qué bueno, yo también. Y me dice, y si quiere, colportamos juntos. Y en ese momento, hermano, yo dije, donde yo diga que sí, malo, malo, esto es contagioso y se me prende. Yo dije, no será contagioso eso, dije en mi corazón. Pero al mismo tiempo yo decía, oye, pero yo no conozco la ciudad, este muchacho es de aquí, ya está colportando, al parecer le va bien. Y sí, efectivamente me contó que ya había hecho varios pedidos, que le estaba yendo bien, que llevaba bastantes ahorros ya. Y me dijo, si quiere colportamos, y yo no sé cómo resulté diciendo que sí. Y me pongo yo a colportar con Javier, hermanos, y les voy a decir, nada de lo que había visto yo en la universidad había cambiado. Era igual. Y antes andando más de cerca, porque ahora ya lo tenía al alcance de la mano derecha, entonces ya ahora le veía cosas más raras todavía. Ese era de los que iba uno caminando por las calles de Bucaramanga, hermanos, llenas de gente y de buses, y llegaba uno a un semáforo y tocaba parar, porque pues el semáforo hasta que cambie uno pasa, y entonces decía Javier, oiga, aprovechemos aquí parados, oremos aquí. Venga, hacemos una oración. Y yo, pero Javier, espere un momento, estamos en un semáforo, estamos en la calle, ¿cómo así que oremos aquí? No, 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 oremos aquí, venga, ¿y qué pasa? Venga, oramos. Vamos a entrar a ese edificio, vamos a entrar con el poder del Señor, vamos a orar aquí. Me ponía a orar en los semáforos, hermano. Yo no hallaba cómo cerrar los ojos en esa oración. Tenía unas carticas, unas tarjeticas con versículos bíblicos. Y se la pasaba moviendo las tarjeticas, pasándolas, sacándolas, miraba el versículo, lo repetía, lo memorizaba y seguía caminando. O sea, una experiencia, ¿verdad? Bien distinta a la que uno utiliza la fe y utiliza la experiencia cristiana, pero para uno eso es algo intermitente, algo así como para los sábados nomás, pero entre semana pues uno se relaja espiritualmente. Pero este muchacho vivía esa espiritualidad con una intensidad superior y otra de sus excentricidades era que siempre la mano derecha la llevaba cerrada y en su mano izquierda llevaba el maletín de los libros y su mano derecha siempre cerrada y a mí me empezó a entrar la curiosidad y este muchacho, ¿por qué siempre la mano cerrada? Y será que es que anda prevenido y que quieres meterme un puño en algún momento o qué? Y su mano cerrada siempre. Y saben, un día en una de esas caminatas le dije, vea Javier, venga, paremos aquí que le voy a hacer unas preguntas porque tengo curiosidades. Y le empecé yo a hablar y le digo, Javier, ¿usted se acuerda que en la universidad nosotros molestábamos mucho viéndolo a usted y nos reíamos y hasta le pusimos un sobrenombre? Y me dijo, sí, sí me acuerdo bien. Y me acuerdo bien porque usted era uno de esos. Y me dice, y sabe, yo sé que me decían el profeta, pero para mí era un orgullo que me llamaran así, porque no soy digno de ser llamado profeta del Señor, pero para mí era un orgullo. Y entonces empieza a contarme, y yo le digo, oye Javier, y cuénteme una cosa, ¿y usted por qué iba al restaurante
y cuando se sentaba corría 2 sillas. Y me dice, sabe, Julián, ustedes se reían mucho de mí, pero no me entendían, nunca me entendieron que yo mientras comía conversaba con Jesús. Y para mí Jesús es una persona real. Para mí Jesús no es solamente páginas, para mí Jesús no es solamente actos religiosos y iglesia. Para mí Jesús es mi compañero, mi acompañante, mi amigo. Y yo le invitaba para que se sentara en la otra silla, pero ustedes nunca vieron ese Jesús. Y le dije, y Javier, ¿y por qué andas siempre caminando con tu mano apretada, con tu puño cerrado? ¿Qué significa eso? Y me dice, pues Julián, mira, yo creo que el Señor Jesús va a mi diestra. Y me leyó Salmo 16. Desde ese día traigo el Salmo 16 metido entre pecho y espalda, hermano. Y me dijo, y sabe, Julián, yo he puesto al Señor delante de mí. Y Él va a mi diestra, y mientras vaya a mi diestra y yo cierre mi mano para aferrarme a su diestra, yo no voy a tropezar. Y saben, hermanos, Él empieza a contarme el resto de su vida y empieza a contarme sus luchas juveniles, sus experiencias del pasado, su fatídico encuentro con las drogas y cómo salió de las drogas a punta de oración y fe, y cómo el Dios le cambió la vida y le hizo el llamado a ser pastor, y bueno, una cantidad de experiencias que yo empecé a entenderlo todo. Porque cuando tú estás luchando contra el diablo y si tienes una familia que llevar al cielo, tú sí que necesitas agarrarte de la mano del Señor. Cuando tú estás luchando contra las fuerzas del mal que son más poderosas que las tuyas y necesitas rescatar un matrimonio, necesitas vencer un cáncer o necesitas sacar adelante la salud de tu mamá, de tu papá, pues tú necesitas una mano más fuerte que la tuya, que es la diestra de Dios. Y Javier andaba agarrado de la diestra de Dios, hermanos, y en un momento dado yo le dije, oye Javier, pero un momento, ven acá, ¿la experiencia de fe con Dios es física o es espiritual? Porque ¿cómo así eso de que agarrar la mano y eso de que sentarlo aquí, sentarse con él? ¿La experiencia con Dios es física o es espiritual? Y Javier me dice, ¿tú qué crees? Yo te pregunto a ti, hermano querido, ¿tú qué crees? ¿Qué clase de experiencia espiritual estás viviendo tú con Dios? ¿La del salmista, que se atrevía a decir al Señor he puesto a mi diestra, el Señor me toca, el Señor me guía con su mano derecha? ¿O estás viviendo la experiencia espiritual de los que una cosa decimos, pero en realidad otra hacemos? De los que nos sentamos solos a comer, de los que andamos en el carro solos, de los que hacemos nuestras cosas solos y solamente hacemos cosas con Dios el sábado. ¿Qué lugar tiene la oración en tu vida? ¿Es la conversación con Dios algo tan serio y tan fiel en tu vida que si un día te dicen o dejas de orar o te mueres, tú eres capaz de decir, pues me muero, pero con el Señor yo no dejo de conversar? ¿Es esa clase de relación la que tenemos con Dios, hermanos? Pues quizás no lo sea, quizás no es ni siquiera la mía, hermanos, pero el libro de Daniel está diciendo que sí puede ser posible. El libro de Daniel está diciendo que no importa si tú y yo estamos en el nivel de Nabucodonosor. Daniel influyó en Nabucodonosor lo suficiente como para que Nabucodonosor muriera conversando con Dios. Y si tu caso y el mío es arrogante y orgulloso como el de Nabucodonosor, este es momento de empezar a aceptar la necesidad de la diestra de Dios en nuestras vidas. Quiero que abras la Biblia en Isaías 41 y ahí vamos a terminar. Y los 16 minutos que me he pasado, hermanos, me hacen el favor y se los cobran a Dios porque yo no respondo por ese tiempo. Estamos en nuestras casas, ¿verdad, hermanos? Yo no me preocupaba a veces cuando estábamos en la iglesia, ahora menos que estamos en las casas. La gloria sea para el Señor por Zoom. Mira lo que dice Isaías 41:10. Ahora, este es un versículo que hemos leído toda la vida. Toda la vida como adventistas estamos leyendo Isaías 41:10. Pero nos hemos detenido a escudriñar el significado de lo que dice aquí. Mira, hasta de memoria lo podemos recitar, ¿cierto? No temas que yo estoy contigo. Lauren, Lucy, Jessica, no tengas miedo. Nereida, no le tengas miedo al problema, no le tengas miedo al diablo. No tengas miedo, Isolina,
No tengan miedo de lo que está pasando en tu vida, Edith, Mercedes. No tengan miedo de lo que está alrededor tuyo, Heriberto. No tengas miedo porque hay un Dios con diestra poderosa que está contigo. No desmayes. Y yo traduzco esa palabrita un poquito mejor con la nueva traducción viviente porque dice, no te desanimes. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. No pierdas el ánimo, no te rindas. Aún si las cosas andan saliendo mal, no te rindas, porque tienes un Dios que está contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Por favor, dime tú cómo y con qué Dios te va a sustentar. Dios ha prometido sustentarte. ¿Cómo y con qué? Con la diestra de mi justicia. Ahí está el versículo, lo hemos leído toda la vida, pero qué interesante que en el mismo capítulo, apenas 2 versículos después, Dios vuelve y habla a través del profeta Isaías y dice, versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene, ¿de dónde, hermanos? De tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. El 13 es la repetición del versículo 10, solamente que en la otra dirección. Pero aquí está la misma figura del salmista, o sea que no es casualidad, hermanos, que David lo haya visto así, no es casualidad, que Isaías lo haya visto así, no es casualidad. No, hermanos, es que la mano de Dios hay que agarrarla, es que cuando salimos de la casa aprieta esa mano derecha y dice, Señor, aquí voy contigo. Es que cuando enfrentamos un problema familiar, aprieta la mano derecha del Señor y invoca su presencia y dice, Señor, hazte presente en este problema. Cuando vas al médico a hacerte los exámenes, cuando entras a la cirugía, Señor, tu diestra va conmigo, a ti puesto delante de mí, y porque tú estás a mi diestra no voy a fracasar. Necesitamos tomarnos la relación con Dios en serio, hermano. Necesitamos aprender a conversar con Él como si estuviera, porque de hecho lo está, al alcance de nuestra diestra. Hagamos de nuestra conversación con Dios algo serio. Y vamos a empezar a gustar y ver las grandezas que Dios hará por nosotros, como las hizo en la vida de Daniel. Vamos a cantar el coro tema y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe. Bueno, no sé si haya tiempo para el coro tema, quizás cerramos con la oración. Vamos a orar y el coro tema lo dejas allí tú en tu pantalla. Querido Padre Celestial, hoy el tiempo no ha alcanzado para hablar tantas grandezas acerca de ti, Señor. No, una hora no es suficiente. Pero estamos felices porque Daniel capítulo 6 nos ha enseñado, Señor, qué sucede en la vida de aquellos que se toman en serio la oración, la conversación contigo. Señor, tú nos mostraste que una vez Daniel salió del foso de los leones intacto, porque conversaba con el creador de los leones. Los otros 2 gobernadores maliciosos entraron al foso y no alcanzaron a tocar el piso cuando los leones ya en el aire los devoraron y les quebraron los huesos. Así dice la Biblia. Simplemente para entender el contraste entre una vida de fracaso que no incluye a Dios y una vida de éxito y de victoria que se aferra de la diestra de Dios. Y vemos a un Darío, Señor, que después de esta evidencia contundente de la grandeza de Dios, entonces pregona por todo el imperio de Media y Persia. ¿Quién es el Dios verdadero y a qué Dios hay que reverenciar? Oh Dios, tú hiciste grande tu nombre en tiempos de Daniel y estamos ansiosos porque hagas grande tu nombre en nuestro tiempo. Solo te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomarnos nuestra experiencia contigo en serio, que nos ayudes a aferrarnos de tu mano poderosa para obedecerte, para estar dispuestos a morir si es necesario
por ti, por tus mandamientos y sobre todo por esa conexión contigo que es la que nos da fuerza para vencer. Señor, ayúdanos a continuar preparándonos para el desenlace final. Ayúdanos a obedecerte no para salvarnos, porque tu salvación ya ha sido prodigada, ya es nuestra. Ayúdanos a obedecerte para lograr hacer la diferencia en este mundo de tinieblas que perece. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para las grandezas que harás con nuestras vidas para salvar a multitudes. Te pedimos esta bendición, Señor, con humildad, en el nombre de Jesús. Amén.